Hola, mi nombre es Gonzalo Monge, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho por la Universidad de Harvard, a la que pude acceder como becario Fulbright. En la Católica me he desempeñado como asistente de investigación, asistente de docencia, he también eh, participado como adjunto en diversos cursos de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, y también estuve en Temis. Así que para mí es un enorme placer estar en una entrevista con Enfoque Derecho. La Universidad Católica, concretamente en el área de Derecho Constitucional, se ha dedicado a elaborar una colección de libros, una colección de derechos fundamentales por el Bicentenario de la Independencia del Perú, y ha contado con la generosa colaboración de Palestra Editores. En ese sentido, se han elaborado 10 publicaciones sobre diversos derechos fundamentales, y en mi caso me ha tocado escribir la publicación vinculada con derechos fundamentales económicos y ambientales. ¿Qué materias abordamos aquí? El derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de contratación, a la libertad de empresa, también hablamos de la libertad de competencia y el derecho al ambiente. El derecho constitucional es una rama que tiene dos objetivos principales. Uno, limitar el poder público y privado, y en segundo lugar, tutelar los derechos de las personas. En ese sentido, el derecho constitucional tiene que ser dinámico, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, a los nuevos retos y a cualquier amenaza o situación que pueda perturbar esta relación de poderes o a los propios derechos, los avances que sean positivos, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que el constitucionalismo contemporáneo, los constitucionalistas, las personas que se dedican al derecho constitucional, deben conocer de los peligros, por ejemplo, del cambio climático? Es porque supone un riesgo existencial para nuestra vida como seres humanos, supone un riesgo existencial para la protección de los derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurar una gama mínima de derechos de las personas si es que estas personas van a vivir de acá a 50 años en un ambiente totalmente destruido, o van a estar en una situación de más vulnerabilidad, por ejemplo, en relación al ambiente, la contaminación del aire, la falta de agua, ¿no? Entonces creo que son retos en los que el constitucionalismo debe abordar, ¿no? Estamos viendo avances en el plano internacional, hay una preocupación de los estados por encontrar mecanismos de cooperación entre estados sobre la protección al ambiente. Las constituciones contemporáneas, la gran mayoría, también incluyen disposiciones vinculadas con el ambiente, pero esto está en pañales, digamos, ¿no? No es una, es una perspectiva bastante joven, bastante reciente. El derecho ambiental en general no tiene el arraigo que tienen otras disciplinas, como el derecho civil, que tiene muchísimos años. En cambio, y por lo tanto también su incorporación a las constituciones y al derecho constitucional es bastante reciente. En cuanto a los avances tecnológicos, esto también supone bastantes retos para derechos bastante clásicos, ¿no? Por ejemplo, cuando discutimos el derecho a la privacidad, ¿cómo vemos este derecho a la luz, por ejemplo, de todas las tecnologías que tenemos como face recognition, ¿no? Nuestros dispositivos, el seguimiento que se puede hacer, por ejemplo, a los ciudadanos en diversos países por sus celulares, ¿no? Es la geolocalización, las cámaras de seguridad. ¿Cómo afecta esto mi derecho a la identidad? ¿Cómo afecta esto mi derecho a la privacidad? ¿Cómo afecta esto mi derecho a la libertad de tránsito, etcétera? O sea, los avances tecnológicos suponen también un impacto, sea positivo o sea negativo, pero que el constitucionalista contemporáneo y el constitucionalismo en general deben estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo y cómo es que esto puede servir para mejorar nuestros alcances en la protección de los derechos, y también asegurarnos que no se cometan ni abusos
u otras situaciones perjudiciales para los derechos, a la vez que tomamos los aspectos positivos. El derecho fundamental a la propiedad en su reconocimiento constitucional va más allá del derecho civil o el derecho real de propiedad, ¿no? Cuando uno estudia el derecho de propiedad en el Perú, inmediatamente tenemos que referirnos al Código Civil de 1984. Se nos presenta la propiedad como un derecho real, como un derecho que implica el uso, el usufructo, que implica la disposición, etcétera, etcétera. Pero este derecho también tiene reconocimiento constitucional en la Constitución de 1990. Y hay un detalle importante que hay que tomar, del cual hay que tomar nota. El Código Civil de 1984 fue emitido durante la vigencia de la Constitución de 1979, pero sigue vigente, estando ahora ya en vigor la Constitución de 1993. Eso es un fenómeno que conocemos como normas preconstitucionales, normas dictadas al amparo de una constitución anterior, pero que tienen que ser leídas a la luz de la nueva constitución y que tienen que ser entendidas conforme a las sentencias que emita, por ejemplo, el Tribunal Constitucional con la nueva constitución, y en el caso del plano convencional, del plano internacional, conforme a la interpretación que tenga el sistema de derechos humanos, por ejemplo, las sentencias de la Corte que emite en función contenciosa o las opiniones que emite en función consultiva. Ambas son vinculantes para el Estado peruano. Dicho eso, me parece importante destacar una muy importante diferencia, una diferencia crucial en la protección civil y en la protección constitucional, ¿no? En la protección civil, uno protege un derecho real que tiene determinadas características versus el derecho constitucional de propiedad que tutela titularidades, ¿no? Tutela la relación que tiene un individuo con un bien, y ese bien ha sido asignado hacia él por determinadas reglas que existen en el ordenamiento jurídico. Y pongo el ejemplo del caso de una concesión minera. Una concesión minera, conforme a la legislación nacional, no es un derecho real, pero conforme al entendimiento constitucional es propiedad. Hay una titularidad. No va a ser propiedad en el sentido civil, pero sí va a ser propiedad en el sentido constitucional. Por lo tanto, yo podría acudir al constitucional de amparo para tutelar mi derecho a la propiedad o el derecho de una compañía o un beneficiario sobre una concesión, por poner un ejemplo. Otro ejemplo que no tiene tutela, un ejemplo inverso, a pesar de que conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos debería tener protección. El Tribunal Constitucional tiene mucha jurisprudencia en la que señala que la posesión, la apariencia de que yo tengo dominio sobre un bien, no es objeto de protección constitucional. En el derecho civil sí lo es, ¿no? El poseedor tiene derechos. En materia constitucional a nivel peruano todavía no, pero la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha determinado que sí se protege al poseedor, ¿no? El poseedor también tiene una titularidad y esa titularidad merece protección, pero la diferencia entre el derecho civil o la concepción civilista del derecho de propiedad y la concepción constitucional es una de alcances, ¿no? La del derecho constitucional es mucho más amplia. La del derecho constitucional tiene una dinámica distinta a la del derecho civil en cuanto a el mayor nivel de protección del cual se goza a nivel constitucional. La Constitución peruana de 1993 garantiza nuestro derecho a la libertad de contratación. Y lo hace en dos artículos, ¿no? El artículo 2 de la Constitución: toda persona tiene derecho a contratar
con fines lícitos, ¿no? Siempre y cuando no vulnere el orden público, y el artículo 62. Estos dos artículos deben leerse de manera conjunta, no pueden leerse de forma separada. Entonces, en el Perú nosotros tenemos una protección reforzada para poder contratar. Los contratos tienen, por así decirlo, un blindaje especial que impide que el Estado u otros particulares afecten términos contractuales, y esto se ha conocido como la santidad de los contratos. Esto ha llevado a que mucha gente entienda que en el Perú está totalmente proscrito que una ley pueda cambiar, por ejemplo, los términos contractuales. Y esto en términos generales, digamos, de 9% de las veces es correcto. Sin embargo, de esta lectura conjunta de ambos artículos que tutelan la libertad de contratación en el Perú, tenemos que hay excepciones que deben ser tomadas en cuenta. La primera es que ningún contrato puede vulnerar el orden público. Si hubiese una contratación contraria al orden público, esta no sería válida. Y en segundo lugar, se permite que por excepción normas, leyes en sentido formal y material. En sentido formal nos referimos a una ley del Congreso, o sea, una norma emitida por el Congreso de la República, que es el órgano legislativo peruano, y en sentido material, una norma infraconstitucional de alcance general, por supuesto, y que ésta sea posterior a determinados contratos, ¿no? Y que se refiere además al orden público, ¿no? Que tenga alcances generales, que no sea inevitable aplicar esta norma. Y ponemos un ejemplo que abordan desde diversos ángulos y con distintas respuestas, además, el profesor Freddy Escobar y la profesora Shoshana Sussman, ¿no? De acuerdo al profesor Freddy Escobar, que interpreta solo el artículo 62 de la Constitución, todo lo que ocurra en este momento se rige por las leyes, el momento 1, digamos, se rige por las normas vigentes, y no le va a importar lo que ocurra en el momento 2, ¿no? Es un contrato impermeable, la burbuja, la santidad de los contratos no se afectan por las normas posteriores. Shoshana Sussman pone un ejemplo que yo recojo en el libro, que es el de la esclavitud. Yo puedo tener un contrato que la esclavitud, siendo válida en este momento, luego ya no lo es, ¿no? Se acaba la esclavitud en diversas latitudes del mundo, incluso. Y yo no puedo pretender que ese contrato siga siendo válido. No puedo pretender que un contrato esté totalmente inmune a los cambios legislativos posteriores, ¿no? Y creo que ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo que podríamos pensar es el de un contrato de compra y venta de explosivos o de suministro de explosivos. Si en algún momento el Estado determina que es por orden público, a través de una ley del Congreso de la República, que ya no se puede comercializar los explosivos, este contrato celebrado en el momento 1, evidentemente habrá desplegado efectos hasta que llegue el momento 2, en el que ya ha determinado que esto no puede ocurrir, y por lo tanto el contrato ya no va a poder surtir efectos, por la sencilla razón de que salió de la esfera de lo que se podía contratar, de lo que se podía pactar, porque el Estado determinó que por orden público esto ya no podía ser así, ¿no? Entonces, el origen del artículo 62 de la Constitución viene del temor que existió en el gobierno del 85 al 90, con estas famosas leyes del inquilinato, le decían las leyes Don Ramón, si no me equivoco, en las que se extendía o se impedía sacar a los arrendatarios de los inmuebles, y pues evidentemente esto implicaba modificar los términos contractuales, ¿no? Ese temor llevó a la incorporación del artículo 62, pero también a el límite constitucional de contratar con fines lícitos y sin vulnerar el orden público. Entonces, recapitulando, tenemos que, conforme a la Constitución vigente de 1993, los contratos gozan de una protección constitucional reforzada, son contratos, son ámbitos o esferas jurídicas, si se quiere,
muy protegidas, pero no significa que nunca puedan ser afectadas. Sí pueden ser afectadas por normas posteriores de orden público, concretamente leyes en sentido formal y material. Esos son los límites a la libertad de contratación en el Perú. En el caso de la libertad de empresa y la libertad de competencia, cuando hablamos del correcto ejercicio, me preocupa que este término correcto pueda llevar a determinadas medidas paternalistas o de perfeccionismo ético más agravado. Yo creo que cuando hablamos de libertad de empresa y libertad de competencia son dos derechos que coexisten y que tienen que funcionar ambos a la vez para que pueda existir mercado. Mercado en los términos que demanda nuestra Constitución de 1993, que es el de una economía social de mercado. Que palabras más, palabras menos, lo que significa es un modelo en el cual hay libre oferta, libre demanda, esto determina el precio en teoría económica, y este mercado, como dicen muchos autores desde hace muchísimos años, como el propio Adam Smith, el mercado es intrínsecamente desordenado. El mercado es una situación en la que pueden cometerse muchísimos abusos, es una situación además, es un espacio además en el que pueden perpetuarse situaciones estructurales que le impiden a las personas participar, por ejemplo, del mercado de forma totalmente libre, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedes pedirle a una persona que nace en una situación de pobreza, que tiene múltiples obligaciones familiares y laborales, y esta probablemente perpetúe un círculo de vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo se le puede pedir a esa persona que participe libremente en el mercado? Eso nos hace pensar, por ejemplo, en medidas que buscan, por ejemplo, dar subsidios a determinadas personas que no pueden costear determinados productos o servicios, en fin, ¿no? Pero el mercado en la Constitución de 1993 es un mercado libre, es un mercado que busca fomentar la participación de los privados, pero a la vez demanda atención del Estado, demanda regulación, demanda que el Estado tome en cuenta cuando esta libertad puede terminar abusando de los privados y del propio mercado, ¿no? Por eso está la libertad de competencia, que sanciona o busca evitar que las conductas de los propios participantes del mercado terminen por afectar a las personas y al propio mercado, ¿no? Por ejemplo, tenemos los casos de concertación de precios, ¿no? La idea de que haya competencia entre particulares en el mercado es que alguien le pueda ofrecer a los consumidores un producto de calidad y que en calidad y en precio compitan, esto baje los costos y las personas puedan acceder a un mejor servicio. Pero ¿qué pasa cuando estas dos personas o más conciertan el precio y lo suben, ¿no? No hay libertad, no hay ninguna mejora para el mercado, simplemente lo que se genera son perjuicios. Entonces, la Constitución peruana de 1993 garantiza el derecho a la libertad de empresa, también garantiza la libertad de competencia y esto le impone al Estado la obligación de no retrotraerse, no retroceder frente al mercado, no intervenir, por supuesto, tampoco de una forma abusiva, ni intervenir estatistamente, eso está proscrito por la Constitución del 93, pero que no intervenga que no intervenga en el mercado de una forma perniciosa, eso nos debería quedar 100% claro que eso no puede ser así, pero de ahí no podemos extraer que el Estado nunca debe intervenir. Son dos posiciones distintas, ¿no? Yo puedo aceptar que el Estado no intervenga dirigiendo la economía, puedo aceptar que el Estado no intervenga asfixiando las libertades económicas, pero de eso no puedo derivar ni aceptar que el Estado no intervenga nunca.
Eso es contrario a la propia necesidad de una economía social de mercado, porque existen excesos y los vemos todo el tiempo. Vemos en nuestras experiencias diarias cómo es que se requiere la atención del Estado. Por ejemplo, tenemos una autoridad en materia de competencia y otros temas, como es el Indecopi, ¿no? Que tiene controles principalmente ex post, ¿no? El Estado verifica cuando ya hay intervención en el mercado, verifica que esta participación de los privados en el mercado no afecte la libre competencia, no afecte a los consumidores. Hay un proyecto, hay una ley pendiente, me parece, ser implementada todavía sobre controles ex ante del Indecopi, por ejemplo, en fusiones de empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque los monopolios u oligopolios también pueden afectar la libertad de competencia porque no hay competencia, no hay esta idea de posiciones económicas adversariales que terminan generando beneficios al mercado y a los consumidores, sino todo se concentra en un pequeño grupo o en un solo o en una sola empresa. Entonces esto impide, por ejemplo, a las personas tener un mercado genuinamente libre. Entonces, cuando hablamos de los deberes y obligaciones del Estado, creo que todo lo resumiría en una adecuada regulación estatal, ¿no? Una adecuada regulación estatal es aquella que, sin asfixiar las libertades económicas, permite que éstas florezcan, permiten que el mercado avance, pero actúan cuando es necesario poner un alto a los posibles excesos o evitan inclusive que estos excesos ocurran en perjuicio del propio mercado y de los propios consumidores. Gracias a Enfoque Derecho de Temis por la invitación, por la entrevista y por su generosa participación en la difusión de esta colección de derechos fundamentales. Este video es uno de tantos que van a poder estar a su disposición para poder conocer un poco más sobre derecho constitucional y sobre la protección de sus derechos. Así que estén atentos a los próximos videos.